Hola, mi nombre es Shirley, y tengo 31 años. Hace un año, me casé con un hombre llamado Mason, a quien conocí en una cita a ciegas. Después de 1 año y medio de noviazgo, me propuso matrimonio. Siempre había soñado con establecerme, pero sentí que nuestro compromiso fue un poco apresurado. Aún así, acepté su propuesta. Al mirar atrás, me doy cuenta de que debería haber abordado la situación con más cautela. Poco después de que nos casamos, Mason anunció que iba a cambiar de trabajo. Me sorprendió y le pregunté por qué había tomado una decisión tan repentina. Él explicó que su trabajo anterior no le permitía aprovechar al máximo sus talentos. Lo que me sorprendió aún más fue cuando reveló que ya había renunciado y que se iría a finales de mes. Por suerte, encontró otro trabajo rápidamente, pero el salario era menor al que había estado ganando. Al principio, no estaba demasiado preocupada, ya que también trabajaba, pero luego Mason empezó a presionarme para que renunciara a mi trabajo. Tal vez lo habría considerado si su nuevo salario hubiera sido suficiente para mantenernos a ambos, pero con la reducción de sueldo, eso estaba muy lejos de ser el caso. Seguía insistiendo en que su ingreso aumentaría pronto, pero sin un cronograma ni garantías. Renunciar me parecía demasiado arriesgado. Necesitábamos mi salario para ahorrar para el futuro y cubrir nuestros gastos esenciales como la renta y los pagos del automóvil. Simplemente no era factible depender solo del salario reducido de Mason. Una noche, Mason me entregó los papeles del divorcio, aparentemente para intimidarme. «Sabes que estoy listo para esto cuando quieras», dijo desafiante. Le pedí que se calmara y reconsiderara sus palabras, pero se levantó y se retiró a su habitación. Este enfrentamiento me dejó reflexionando sobre las decisiones apresuradas que había tomado y los giros inesperados que había dado mi vida desde que conocí a Mason. Le dije con firmeza a Mason que no renunciaría a mi trabajo hasta que su salario mejorara. Al principio, parecía aceptar mi decisión, pero el tema seguía surgiendo. Cada vez que lo mencionaba, reiteraba mi posición. Ahora, 1 año después de nuestro matrimonio, su salario no había cambiado, pero aún insistía en el asunto. «¿Cuándo vas a renunciar?», preguntaba. A menudo me sentía tentada a responder sarcásticamente, pero me contenía, sabiendo que nuestra estabilidad financiera dependía de mis ingresos. Si renunciar a mi trabajo era tan importante para él, pensé que debería concentrarse en avanzar en su carrera para ganar un mejor salario. Con el tiempo, empecé a entender por qué Mason era tan insistente en que dejara mi trabajo. Se hizo evidente durante nuestras visitas a la casa de sus padres. Siempre que estábamos con su madre, Marta, Mason expresaba preocupación por facilitarle la vida. Ella le agradecía, y luego él me miraba de manera significativa, como si me urgiera a renunciar. Sugería que su madre necesitaba ayuda, pero Marta estaba lejos de ser indefensa. Ella estaba sana y activa. Incluso trabajaba medio tiempo para financiar sus pasatiempos y su vida social. Claramente, no necesitaba mi asistencia, pero Mason seguía presionando la idea. Si solo uno de nosotros pudiera estar en casa durante el día, podríamos ver a mamá a diario, dijo un día. Sentí que él imaginaba que yo visitaría a Marta todos los días, lo cual parecía abrumador y innecesario. Confronté a Mason directamente, preguntándole qué esperaba de mí, ya que Marta era perfectamente capaz de cuidar de sí misma. Enumeró tareas mundanas como hacer los quehaceres o hacer mandados, dejando claro que tenía expectativas sobre cómo podría contribuir. Sin embargo, ninguna de estas responsabilidades parecía justificar que yo renunciara a mi carrera. El ciclo constante de solicitudes y explicaciones era agotador. Necesitaba que Mason entendiera que, si bien estaba dispuesta a apoyar a su familia cuando fuera necesario, sacrificar mi trabajo sin una razón convincente no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. «Pero Marta tiene su trabajo de medio tiempo y pasa la mayor parte de sus días fuera con amigos, ¿verdad?», señalé cuando sugirió que podría encargarme de los quehaceres durante el día. Su respuesta me dejó perpleja. ¿Realmente estaba insinuando que debería convertirme en la sirvienta de su madre? Mason estaba obsesionado con mantener una cierta imagen, especialmente frente a sus padres. Si le importaba tanto cuidar de ellos, ¿por qué no se encargaba él mismo de las tareas del hogar? A pesar de su insistencia, me mantuve firme en no renunciar a mi trabajo. También elegí no visitar a mis suegros en mis días libres, aunque hice un esfuerzo por verlos durante las festividades importantes como el Año Nuevo. Al reflexionar sobre nuestras visitas, noté un patrón preocupante. Mason frecuentemente me delegaba tareas, me pedía que recogiera, que ayudara a su mamá o que hiciera mandados, y yo resistía cada solicitud. Cuando me sugería que fuera a la tienda, yo le respondía, «¿No conoces esta área mejor que yo?». Su respuesta siempre era la misma, no se vería bien si él lo hacía. Una justificación que encontraba tanto desconcertante como manipuladora.
Parecía que estaba más interesado en controlar la situación y proyectar una imagen de cuidado familiar que en cuidar genuinamente de sus padres o de mí. Con el tiempo, mi percepción de Mason comenzó a cambiar. Se volvió claro que estaba más interesado en las apariencias que en el afecto o el respeto hacia mí. Cuando finalmente lo confronté sobre por qué no ayudaba o siquiera consideraba renunciar a su trabajo para cuidar de su madre, su reacción fue reveladora. Se veía disgustado e incómodo, diciendo, «Eso no es algo que se supone que deba hacer. Te doy estas instrucciones para que mi mamá piense que eres una esposa considerada y útil. Espero que te des cuenta de lo amable que estoy siendo contigo». Sus palabras eran elocuentes, esencialmente. Quería descargar todas las tareas exigentes sobre mí mientras mostraba su virtud como si fuera un logro extraordinario. Pero yo no era su sirvienta ni su subordinada, ni merecía ser irrespetada frente a mis suegros. Se volvió cada vez más claro que las prioridades de Mason estaban desalineadas, valorando las apariencias por encima de una verdadera asociación y apoyo. Si Mason continúa haciendo demandas irracionales, me niego a quedarme en silencio. Me afirmaré, a pesar de las innumerables discusiones. Él sigue igual, molestándome constantemente con la misma pregunta de siempre, ¿vas a renunciar a tu trabajo? Cada vez que visitamos a mis suegros, me manda como siempre. Finalmente llegué a mi punto de quiebre y supe que era esencial tener una conversación seria con él. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, dije, tratando de dirigir la conversación hacia un enfoque más constructivo. ¿Qué intentas decir? Mason respondió bruscamente, claramente irritado. Honestamente estoy harta. Estoy cansada de que me preguntes repetidamente cuándo voy a renunciar a mi trabajo, y estoy agotada por la presión de cuidar a Marta. Expuse mis quejas. ¿Por qué sientes eso? Eres mi esposa y es tu deber cuidar de los padres de tu esposo, retrucó Mason. ¿No crees que es una gran responsabilidad colocar eso solo sobre mí? ¿No deberías tú, como su hijo biológico, ser el que ayude con los quehaceres y cuide de tus padres? Desafié, confrontando sus creencias anticuadas. De ninguna manera, es deber de la esposa hacerlo. ¿Eres el tipo de persona que no se preocupa por la familia?, me acusó, visiblemente molesto por mi resistencia. Me decepciona escucharte decir eso, respondí, aprovechando el momento para destacar la doble moral. Déjame preguntarte esto, ¿cómo has estado cuidando a mis padres? Si te pidiera que los cuidaras, ¿lo harías entonces? Mason me miró, intentando comprender el paralelismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué un esposo debería cuidar de los padres de su esposa? ¿Entonces eso significa que no cuidarás de mis padres ahora ni nunca? Insistí, tratando de subrayar su inconsistencia. Los padres del esposo y los de la esposa son completamente diferentes, respondió Mason, sin entender el punto. ¿Qué importa eso de todos modos? No lo entiendo, dije, sintiéndome exasperada. No me di cuenta de que eras tan desinformado. Es como hablar con mi antiguo jefe. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Mason, con confusión reflejada en su rostro. Estoy diciendo que tus padres deben ser la prioridad, y también necesitas ayudar a cuidar de mis padres, respondí, tratando de enfatizar la importancia del apoyo mutuo y la igualdad en nuestras responsabilidades. Sentí la necesidad de aclarar aún más, así que exclamé, ¿entonces solo priorizas a tu propia familia por la sangre? Estoy tan decepcionada contigo, no volveré a visitar a tus padres. ¿Por qué harías eso? Ya basta. Soy yo quien quiere que dejes esta tontería, replicó él. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves a contestar así? Mi mamá tiene razón, retortó Mason, con su temperamento a flor de piel. Ja, mamá estaba hablando de ti. Dijo que eres un esposo maleducado. Por eso me dio esto. Sacó un papel de su bolso, revelando los documentos del divorcio. ¿Qué? ¿Ya tenías los papeles de divorcio listos?, exclamé, sintiéndome impactada, pero Mason parecía extrañamente orgulloso. ¿Ves? Te asusté, ¿verdad? Estoy preparado para esto en cualquier momento. Así que piensa en lo que acabas de decir, declaró con arrogancia antes de retirarse a su habitación. Increíble. ¿Por qué Mason está siendo tan egoísta? Esa expresión triunfante en su rostro dejaba claro que los documentos de divorcio eran solo una amenaza para manipularme a que aceptara lo que él quería. El hecho de que Marta estuviera involucrada solo aumentaba mis sospechas. Mason actuaba como un títere de su madre, tratando de controlarme mientras seguía sus órdenes. Era ridículo. Me negué a dejar que Mason hiciera lo que quisiera. ¿Cómo no podía ver que nuestro matrimonio estaba en peligro con su comportamiento? Su falta de comprensión solo me irritaba más. Mason había preparado los documentos de divorcio y me los entregó, completos con testigos, incluyendo a Marta y sus amigos.
Esto significaba que podría firmarlos y presentarlos cuando quisiera. Al día siguiente, después de que Mason salió para trabajar, completé los documentos del divorcio y los presenté en la oficina de la ciudad. Como precaución, también presenté un aviso de no aceptación del certificado de matrimonio. Llamé a mis padres para explicarles la situación, sabiendo que Mason podría amenazar con presentar un certificado de matrimonio por su cuenta. Cuando supieron que había preparado los documentos de divorcio, al principio se sorprendieron, pero apoyaron plenamente mi decisión. Indignados por el comportamiento de Mason, se ofrecieron inmediatamente a ayudarme a mudarme, tomando un permiso del trabajo. Hice que mis padres vinieran y trasladamos todas mis cosas a su casa mientras Mason estaba fuera. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente cómoda y a gusto en su hogar. Reflexionando sobre mi matrimonio, se volvió evidente que Mason nunca había contribuido con su parte justa en las tareas del hogar. Yo era la que cocinaba la cena después de largas jornadas laborales y manejaba toda la limpieza y la lavandería en mis días libres. Además de eso, esperaba que cuidara de sus padres, lo cual simplemente no era factible. Esa noche, Mason me llamó, probablemente recién llegado del trabajo. Hola, oye, ¿dónde estás ahora?, preguntó. Estoy en casa de mis padres, respondí. Oh, ¿por qué fuiste allí sin mi permiso? ¿Y dónde están todas tus cosas? No me digas que te quedas a pasar la noche, cuestionó, su tono revelando sorpresa y egoísmo. Casi me reí de lo ajeno que estaba a la seriedad de la situación, pensando que solo pasaría la noche cuando había llevado la mayoría de mis pertenencias. No voy a volver, dije firmemente. ¿De qué hablas? Regresa aquí y prepárame algo de comer, exigió. Prepáratelo tú mismo, respondí, terminando la llamada. No podía entretener una conversación sobre el divorcio con él si continuaba tratando la situación con tanto desdén. Decidí esperar a que Mason viniera a casa de mis padres, bloqueando su número para darme un merecido descanso. Una semana después, apareció, acompañado de sus padres. La atmósfera era tensa mientras nos reuníamos en la sala, 3 contra 3. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo puedes irte sin mi permiso?, exigió Mason, la incredulidad y la acusación goteando de su voz. Me estabas tratando como una sirvienta, respondí, manteniéndome firme. Todo lo que te pedí fue que te ocuparas de tus responsabilidades familiares. Eso no es cierto. ¿Qué clase de esposa soy si no cuido de? Antes de que pudiera terminar, Marta me lanzó una mirada feroz, haciendo que mi padre temblara de ira contenida. Rápidamente intervení. Mason me dijo que renunciara a mi trabajo y que cuidara de Marta, alegando que era mi deber como su esposa. Sin embargo, cuando se trata de mi propia familia, espera que lo maneje todo sola. En última instancia, quiere obediencia y me usa para cuidar de sus padres mientras se lleva el crédito. Por eso prioriza a sus padres sobre los míos. ¿Has escuchado a Mason decir estas cosas? Continuó Marta mirando con desdén, pero Liam parecía confundido, claramente ajeno a la magnitud de las demandas de Mason. Déjame aclarar, interrumpió Mason, de repente sacando los documentos del divorcio y alegando que todo era idea de Marta. ¿Por qué sugerirías eso?, preguntó Liam, sorprendido. ¿O no? Es porque Camila tiene un problema de actitud, tartamudeó Marta defensivamente. Y dijiste que los padres de Camila no son una prioridad, insistí, negándome a ceder. Bueno, es natural que tus padres sean los primeros, replicó Marta. No seas absurda. Vine aquí para apoyarte después de enterarme del trato injusto que Camila ha soportado, pero ahora parece que tú eres la culpable. No te escondas detrás de la autoridad de sus padres para conseguir lo que quieres, dijo Liam, haciendo que Mason se encogiera visiblemente en su asiento. Liam luego se volvió hacia mí y mis padres, disculpándose sinceramente. Lamento mucho el problema causado por mi hijo necio. Tendré una conversación seria con él. Liam, tú no tienes la culpa, así que por favor no te disculpes, respondí. Gracias por tus amables palabras, pero hay algo más que necesito decir. Me volví hacia Mason, que parecía cada vez más ansioso. Los documentos de divorcio que me diste, ya los presenté. Ya no estamos casados. Mason y Marta se pusieron pálidos, el asombro grabado en sus rostros. Porque los presentaste sin mi permiso, demandó Mason, claramente aturdido. Me dijiste que podía presentarlos cuando quisiera. Además, tú ya habías llenado tu parte y habías hecho que Marta firmara como testigo, le expliqué con calma. Mason parecía completamente perdido de palabras. Al ver que la tensión aumentaba, Liam ya no pudo contener su furia. Mason,
Estás usando el divorcio como una amenaza, gritó, y en un arrebato de ira, abofeteó a Mason en la cara. Marta jadeó, claramente conmovida por la violencia repentina. Liam luego se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Lamento sinceramente que hayas tenido que presenciar esto, dijo. Tienes todo el derecho a divorciarte de este tonto. En nombre de Mason, lamento mucho el daño que ha causado a tu matrimonio. Con un firme agarre en el cuello de Mason, Liam exigió disculpas tanto de él como de Marta antes de expulsarlos de la casa. Después de que se fueron, le agradecí a Liam por intervenir. Me aseguró que todos los bienes y propiedades de Mason se transferirían a mí sin complicaciones, dado mi ingreso más alto y el esfuerzo que había puesto en manejar nuestro hogar. Era un alivio saber que aseguraría todo lo que había de nuestro matrimonio. En los días siguientes, supe que Liam había divorciado a Marta, claramente disgustado por sus acciones durante nuestra confrontación. También me encontré con un colega de la antigua oficina de Mason, quien reveló algunas noticias sorprendentes. Mason había estado rindiendo por debajo de lo esperado en su trabajo y a menudo enfrentaba duras críticas de su jefe. En un arranque de desafío, había renunciado y cambiado de trabajo, lo que solo profundizaba mi frustración. En lugar de asumir la responsabilidad de sus deficiencias, continuaba culpando a los demás, lo que probablemente contribuía a su menor salario en el nuevo trabajo. Ahora siento un alivio por haberlo dejado. He alquilado un acogedor apartamento y estoy disfrutando de mi nueva independencia. El trabajo va bien, y recientemente recibí un aumento. En este momento, no estoy interesada en buscar relaciones y prefiero concentrarme en mi carrera. Mason siempre priorizaba las apariencias sobre las habilidades reales, manteniendo una fachada en casa mientras no lograba crecer profesionalmente. Es desalentador cuántos cónyuges utilizan las amenazas de divorcio como un medio de control, pensando que les da poder, pero es un grave error. Espero que lleguen a darse cuenta de su necedad y encuentren la felicidad por su cuenta. En cuanto a mí, estoy agradecida de haber superado a Mason y espero el día en que esté lista para conocer a alguien especial.